pausa ciprofloxacin y metronidazol durante 7 días y se recomiendan medidas higiénicas para los convivientes. 10 días tras finalizar el tratamiento, el paciente se muestra asintomático. Se repite el copropultivo y el estudio de parásitos cinesis con resultados negativos. ¿De qué se trata? De una mediación, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué medicación debió haber recibido? ¿Cuántos días? 5 días. En la mediasis nosotros la tratamos en 10 días. ¿No? Porque hay un riesgo de recaída, por riesgo de que se vaya al hígado y se hace un absceso, ¿ya? Amibiano. Y eso sí es grave. La dosis de metronidazol es 750 cada 8, no 500 cada 8. A pesar de que el metronidazol viene 500, se da una tableta y media o un frasco y medio dependiendo de la gravedad de la situación. ¿Debió haber recibido antibiótico este paciente? Recibió ciprofloxacin. No, porque además tiene un cultivo donde no hay bacterias, ¿no es cierto? Lo que salieron fueron parásitos. Entonces no debió haber recibido ciprofloxacin. Sin embargo, ustedes cuando viajan a otro lugar no tienen la resistencia de ese lugar. Por eso mucha gente que viene de otros países hace diarrea. ¿Sí? Y ustedes cuando van a otros países, se van a Europa o Estados Unidos, no deben beber agua del caño, así sea agua potable. ¿Sí? Porque ustedes no tienen la flora que tienen allá. Entonces se van a contaminar y van a hacer infección. Y eso le llamamos diarrea del viajero. ¿Sí? Ahí sí tendría que ir ciprofloxacin. Si esto es tomado como una diarrea del viajero, que además tiene parásitos, ¿sí? Como amebas, entonces ahí sí damos metronidazol y cipro. ¿Ya? Siempre en la diarrea del viajero del cipro. Si hay mucha diarrea, endovenoso. Full gringos vienen y quieren probar la rica agua de caño y se terminan con su diarrea del viajero, ¿ya? O hacen camino a Inca y toman agua del riachuelo. ¿Alguno de ustedes ha hecho camino a Inca? Tienen que hacerlo. Tienen que vivir, chicos. No posterguen nada en su vida. Porque uno dice, ay, cuando termine la U, cuando termine la resi, cuando termine la especialidad, cuando termine la maestría, pues ya tienen 50 años y no hicieron nada. Así que jueguense todo lo que se tengan que jugar, viajen todo lo que tengan que viajar, cháquense a todo lo que se pueda. Hombres y mujeres, hagan caso. Yo ya estoy viejo, ya lo digo por sabio. Nunca se van a arrepentir de lo que hacen. A mí no se arrepiente de lo que no hacen. Bien, protozoarios. Hora de viajar por el Perú. Vive la magia de la selva y Iquitos. Disfruta de una maravilla mundial en Cusco. Deja la rutina atrás en la costa de Piura. Encuentra todo para
pasados en los anteriores videos, el género plasmódico representa uno de los géneros más importantes dentro de este filo, sobre todo en la clasificación. Este género, como todos, está compuesto por muy pocas o muchas especies que lo abarcan. Plasmodium tiene más de 175 especies con importancia en parasitología humana y en veterinaria, sobre todo en aves, reptiles y roedores. Pero nuestro curso está centrado en las 5 especies de interés en el hombre, y estas son Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax y Plasmodium riensis. Todas como las 5 formas de paludismo humano. Para empezar, es importante recordar que el filo Apicomplexia presenta en su ciclo de vida fases sexuales y asexuales, y para el caso de Plasmodium, el ciclo sexual o la fase sexual se da en el mosquito y la fase asexual se da en el hombre. Para que veamos a modo resumen el ciclo de vida, antes de verlo de manera más detallada, quiero que quede claro que el ciclo empieza y termina con una picadura. ¿Qué pasa? Empieza cuando el mosquito hembra anófeles infecta o pica el sujeto sano. Cuando el mosquito infectado pica e inyecta los esporoceitos, que sería la forma infectante para el hombre. Luego estos esporoceitos van a la sangre. Existe una transformación que veremos más adelante. Luego al hígado, donde ocurre la fase hepática o la exoeritrocítica o peritrocítica. Luego ya va de nuevo a la sangre, que sería la fase eritrocítica o sanguínea, y ya aquí es donde se multiplica, y ya el mosquito que no está infectado pica al hombre y se infecta con los gametocitos, que sería ya la forma infectante, pero para el mosquito. A grandes rasgos es así como ocurriría el ciclo. Ahora lo veremos de manera más detallada. El ciclo en el hombre empieza con la picadura del mosquito hembra anófeles que ya está infectado. Este inocula los esporoceitos que van a la sangre, y estas formas parasitarias son fusiformes y móviles. A través de la sangre, los esporoceitos van e invaden el hígado, más específicamente a las células hepáticas o hepatocitos, como son llamados. Dentro del hígado hacen un proceso de invasión típico del filo Apicomplexia, donde ingresan a la célula ayudados del complejo apical y formando vacuola parasitófora, como ya vimos en otro de nuestros videos de este filo, y si quieren verlo les dejaré en la descripción aquí arriba. Bueno, este esporozoito dentro del hepatocito va madurando y se transforma en esquizonte tisular primario, formado por múltiples núcleos y su citoplasma respectivo. Cuando se ha formado el esquizonte maduro, deforma un poco la célula hepática y pueden ocurrir dos cosas. Una es que en las especies Plasmodium vivax y ovale aparecen los esquizontes durmientes o los llamados hipnozoitos, donde se desarrollan muy lentamente en el hígado o aparecen latentes, quedándose incluso semanas o varios meses dentro del hepatocito. Y son los que a futuro pueden producir las recaídas, donde después de meses se reactivan y salen a la circulación a generar de nuevo la enfermedad. Esto no ocurre con Plasmodium falciparum ni con Plasmodium malaria. Lo segundo que ocurre es que hay ruptura de la célula hepática, donde se libera del esquizonte maduro miles de melocitos tisulares que van a la sangre a invadir glóbulos rojos. Ya dentro de estos hacen el proceso de invasión típico, donde se alimentan de la hemoglobina y van madurando, se convierten en trofozoite maduro jóvenes que tienen forma anillada, y luego se convierten en trofozoito maduro, donde adquieren formas irregulares y a la vez van eliminando los desechos de degradación de la hemoglobina, llamado pigmento malárico. Cuando hablo de forma anillada del trofozoite maduro y la forma irregular del trofozoito maduro, hablo en el momento de reconocerlo en el microscopio con las coloraciones. Aquí, para que me entiendan sobre el ciclo de vida, simplemente el trofozoito maduro lo puse de manera redondeada de color rosado, ya cuando ingresaba a la célula es sanguínea, y ya el trofozoito maduro lo puse de color verde para que vean que hay un cambio en su morfología. Más adelante haremos un video de su morfología y cómo reconocerlos en el microscopio. Por ahora continuaremos con el ciclo de vida.
Aquí en esta fase ocurren dos cosas. Uno, donde se va a formar el esquizonte eritrocítico con sus merococitos en su interior, o donde se va a formar en las células sexuales o los gametocitos que podemos ver en el plasmodium de dos formas, una de forma redondeada y otra de forma ovalada. Que luego estos gametocitos van a infectar el mosquito. Cuando se van por el camino a formar el esquizonte eritrocítico, este va madurando y con sus merococitos en su interior llega a un punto donde ya rompe el glóbulo rojo, del esquizonte se liberan todos los merococitos y van a invadir nuevos glóbulos rojos. Aquí es donde ocurre la triada que aparecen síntomas de fiebre, escalofrío y sudoración. Y cuando van por el camino a formarse los gametocitos, estos pueden tener diferentes formas. Pueden ser redondeadas o alargadas, como en el caso del plasmodium falciparum. Entonces ocurre la picadura, el mosquito que no está infectado adquiere las formas infectantes que son los gametocitos y por función de la sangre es infectado y va a generar el ciclo sexual dentro de este. Ya dentro de este, más específicamente los macrogametocitos y los microgametocitos van al estómago. Estos microgametocitos esflagelan y se convierten en microgametos y los macrogametocitos se convierten en macrogametos. El microgametocito va y fecunda el microgameto y se convierte en cigote o huevo, que son los ovocinetes. Estos van a las células de las paredes del intestino, donde se convierten en ovoquistes. Estos ovoquistes maduran y dentro de estos forman lo que son los esporozoitos. Estos esporozoitos son liberados y se distribuyen en todo el cuerpo del mosquito y por picadura vuelven a comenzar el ciclo donde estos esporozoitos son inyectados a la sangre. Bueno, aquí terminamos con el tema sobre el ciclo de vida del género Plasmodium. Espero Bien. Entonces, en la malaria, los diferentes antimaláricos tienen diferentes efectos. Tienen acción esquintocida para la profilaxis causal, se ejerce sobre las formas preeritrocíticas del Plasmodium vivax y falciparum, demora una semana, ocurre en el hígado. Acción esquizontocida tisular para evitar la recaída, formas exoeritrocíticas secundarias del Plasmodium vivax. Ahí la primaquina es una buena droga. Acción supresiva clínica se ejerce sobre las formas eritrocíticas de ambos tipos de Plasmodium, formas asexuales que provocan la clínica. Previenen los síntomas o los suprimen. La cloroquina, la hidroxicloroquina, la quinina, la mifloquina y la clindamicina. Acción gametocida se ejerce sobre las formas eritrocíticas de ambos tipos de Plasmodium, formas asexuales que provocan la clínica. Previene los síntomas o los suprime. También la cloroquina, la hidroxicloroquina, la quinina, la mifloquina y la clindamicina. La primaquina sobre los de Plasmodium falciparum. Y la acción esporonticida se ejerce contra los oquistes y los porozoitos del mosquito infectado. Quien tiene esa acción es la cloroquina. ¿Ya? La cloroquina e hidroxicloroquina derivadas de la 4-aminoquinolina sirven para prevenir o suprimir las manifestaciones clínicas del paludismo. Acciones farmacológicas, tienen acción parasitaria, actúa sobre los gametos de Plasmodium vivax, pero no sobre los del falciparum. En las formas asexuales, o sea, sobre los trofozoitos, esquizontes y merozoitos, actúa sobre ambos. Pero en el falciparum hay un alto porcentaje de resistencia a la cloroquina. ¿Ya? Mecanismo de acción, se cree que se concentra en las vacuolas ácidas de los parásitos sanguíneos. Normalmente la hemoglobina del huésped libera el núcleo hemo, que es tóxico para el parásito. Pero por la hemopolimerasa que está presente en el parásito se convierte en hemozoína, lo cual ya no es dañino para el parásito. Entonces, ¿qué hace la cloroquina? Inhibe la hemopolimerasa
polimerasa, impidiendo que el grupo hemo se convierta en hemozoide, ¿ya? Y este queda a niveles tóxicos. También se ha postulado que la cloroquina se intercala en las cadenas de ADN del plasmodium, afectando su multiplicación. Farmacocinética: se absorbe rápidamente, completamente a nivel gastrointestinal y a nivel intramuscular, se distribuyen a todo el organismo y se depositan en concentración que concentran en el hígado, vaso, riñón, piel y pulmón hasta 700 veces la concentración sanguínea. Se metaboliza el 80% en el organismo, excretándose por la orina en un 20% sin modificaciones. El tiempo de vida medio es de 6 a 7 días, por eso se toma preventivo, porque vas a tomar 2 tabletas cada semana para tener prevención. Para fines de prevención de la sintomatología, se puede tomar una dosis semanal cuando el paciente radica en zona endémica del paludismo. ¿Ya? Efectos indeseables. Cuando queremos tratar a un paciente ya infectado con síntomas, basta con 3 o 4 días para suprimir la enfermedad. Ese es un tratamiento corto. Puede dar molestias gastrointestinales, cefalea, trastornos visuales, urticaria. A dosis tóxicas por vía parenteral pueden provocar hipotensión arterial, cambios electrocardiográficos, bloqueos y paro cardíaco. Entonces hay que tener cuidado cuando se da por vía venosa. Si queremos darlo para tratar, como ustedes ya han visto el examen pasado, la artritis reumatoidea, que es un fármaco modificador de la enfermedad, lo vamos a dar por meses o por años. ¿Ya? Este va a ser un tratamiento prolongado. Puede producir anorexia, náuseas, vómitos, cólicos, mareas, cefalea, prurito, urticaria, pigmentación de la piel, calvicie, manchas corneadas capaces de provocar visión borrosa. ¿Ya? Puede haber alteraciones de la retina con pigmentación macular y edema retiniano, todos reversibles excepto la retinopatía, que suele ser definitivo. Entonces hay que tener cuidado. En la ototoxicidad los daños no son muy notorios, se debe hacer cada 3 meses audiometría para ver si está provocando algún daño auditivo, pero este no va a pasar en el tratamiento del paludismo porque se va a dar pocos días. ¿Ya? Dame un segundito, por favor. Déjame un segundito, por favor, ¿ya? Antihistamatoidea como drogas modificadoras de la enfermedad. No se debe dar en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque va a ocasionar crisis de hemólisis. ¿Ya? Cualquier droga que sea oxidante en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a dar lugar a hemólisis. ¿Ya? Entonces acá tenemos un cuadro de resumen que está en su libro, ¿sí? Donde está el ciclo del plasmodium, donde el mosquito infectado infecta esporocitos, los esporocitos llegan al hígado de forma neurocitos, los neurocitos se liberan y invaden los hematíes. En el hematíe el neurocito se convierte en trofosito. ¿Sí? El trofocito se multiplica y produce nuevos neurocitos que se liberan cuando se rompe el hematíe y pueden infectar otros hematíes. ¿Ya?
Algunos mesozoitos se convierten en gametocitos y el mosquito hembra adquiere los gametocitos al picar al paciente. Ese es el ciclo del plasmodium. ¿Ya? Un fármaco eficaz contra la forma gametocítica es la clinaquina. Un fármaco eficaz contra la forma exoeritrocítica también la clinaquina. Fármacos eficaces con la forma eritrocítica, la cloroquina, quinina, nefroquina, plimetamina. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver la plimetamina, que es un fármaco de segunda línea. No es tan efectivo como la cloroquina. Cuando hay resistencia a la cloroquina usamos estas drogas que nos pueden ayudar. Es una droga sintética derivada de la 8-aminoquinolina. Es útil en el tratamiento de Plasmodium vivax, ya da un tratamiento radical curativo. Acciones farmacológicas, actúa sobre las formas preeritrocíticas y gametocíticas de Plasmodium vivax y falciparum. Actúa porque se convierte por acción de la cadena respiratoria de Plasmodium en una sustancia reducida que es muy activa, ¿ya? Y esto genera radicales libres de oxígeno que van a dañar la membrana del parásito. Si le damos a un paciente con fiebre, escalofríos, la sintomatología clínica va a continuar porque no actúa sobre las formas asexuadas, las formas que infectan los eritrocitos. Solo sirve si es que no pasaron a la sangre, y lo que hace es que impide que haya una recaída. ¿Ya? Posee acción parasiticida sobre los plasmodium de la fase tisular, siendo especialmente activa sobre las formas exoeritrocíticas secundarias de la fase tisular persistente del paludismo, ¿ya? Sobre todo el Plasmodium vivax. Con dosis pequeñas también destruye gametocitos, no actúa sobre las formas sexuales de la fase eritrocítica, por lo que carece de efecto beneficioso en la clínica del paludismo, los ataques clínicos del paludismo. Hay que esperar 2 días a que se siga el ciclo del parásito para que recién baje la clínica. Esto no va a atacar la clínica. El mecanismo de acción, como ya lo hemos dicho, es convertir en electrófilos que actúan sobre la oxidorreducción, alteran el mecanismo de transporte de los electrones y producen especies reactivas que producen daño tisular en el parásito y muerte del parásito. Farmacocinética, la absorción gastrointestinal es completa, alcanzando la concentración plasmática máxima a las 3 horas. El tiempo de vida medio es de 6 horas. Se metaboliza casi completamente. Algunos de sus metabolitos tienen mayor capacidad oxidante y se puede provocar metemoglobinemia. ¿Qué es la metemoglobinemia? Ya lo han visto con otras drogas. ¿Qué es la metemoglobinemia? ¿Qué es la metemoglobinemia, chicos? La forma cerca del hierro, entonces tiene más afinidad por el oxígeno. Ajá. Y va a ser una persona cianótica. Ya.
tiene mayor afinidad, la methemoglobina tiene mayor afinidad sobre el oxígeno. Entonces, la hemoglobina puede estar saturada. Tú ves la saturación en el dedo, está en 95, 96 a nuestra altura, y a la altura del nivel del mar está en 99, 98. El problema es que normalmente cuando la sangre va pasando, va dando esos oxígenos a todo el tejido. En la methemoglobinемia se quedan ahí amarrados y no los da. Entonces parece que el paciente está saturando bestial, pero está haciendo hipoxia, porque ese oxígeno que pasa no se está distribuyendo al tejido, a los organismos. Entonces empieza a haber muerte. ¿Ya? Es peligrosa porque no nos damos cuenta. ¿Ya? Bien. Efectos adversos, generalmente bien tolerada. Hay algunas molestias digestivas, cefalea, mareos, a dosis elevadas puede provocar anemia ligera, methemoglobinемia, ligera leucocitosis, granulocitopenia y granulocitosis. En pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa provoca hemólisis, así que está contraindicado, no se debe dar. ¿Ya? La primaquina en tabletas de 26,5 de fosfato de primaquina es equivalente a 15 miligramos de primaquina base. Indicaciones: tratamiento curativo radical del paludismo vivax. Si está en presencia de un ataque agudo de paludismo vivax, es indispensable asociar esta droga con cloroquina para conseguir curación y mejorar la clínica. Acuérdense que no mejora la clínica. ¿Ya? Los antecedentes hemolíticos con sulfonamidas, nitratos u otros oxidantes deben hacer que evitemos estas drogas porque se va a producir, porque probablemente el paciente tenga deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y se va a producir hemólisis. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver la leishmaniasis. El reservorio son aquellos animales vertebrados que mantienen al parásito en la naturaleza y por ello dan paso a los que los vectores se infecten de ellos y puedan persistir el ciclo de transmisión así como lo observamos en la imagen. Generalmente hay un reservorio principal para cada especie de leishmania, en cada foco determinado por otros mamíferos. De la misma zona pueden resultar también infectados y convertirse en hospederos secundarios o accidentales. Los mamíferos domésticos y selváticos, marsupiales, carnívoros, roedores y primates infectados por leishmania pueden o no mostrar signos evidentes de la infección. Existen reservorios tanto domésticos como silvestres, pero para algunas especies del parásito, el hombre es el reservorio principal en el viejo mundo. Este caso de la leishmaniasis visceral. Como observamos nosotros en la imagen, el ciclo inicia cuando el vector infectado inocula en el animal vertebrado los promastigotes metacíclicos de la leishmania durante el repasto sanguíneo. Seguido de eso, los promastigotes metacíclicos penetran en el macrófago y otras células del sistema reticuloendotelial. Los promastigotes se transforman en amastigotes y se multiplican por lo que es una división binaria. Aquí entra en juego el sistema inmunológico, donde los macrófagos rompen y liberan los mastigotes en el medio intercelular. El vector ingiere la sangre contaminada con
Las células parasitadas ingeridas se rompen y liberan a los amastigotes. Estos amastigotes se transforman en promastigotes en el intestino del vector. Los promastigotes se dividen por definición binaria y los promastigotes migran para la probóscis del vector para repetir nuevamente lo que es el ciclo. Bien. Tratamiento de la leishmaniasis. ¿Sí? Existen dos formas, ambas producidas por la Leishmania brasilensis. Leishmania cutánea aguda y Leishmania cutánea mucosa o espúnea. ¿Sí? La Leishmania cutánea, agente etiológico, es la variedad peruviana. Se da en valles interandinos, es autolimitada y muchas veces el tratamiento no es indispensable. La Leishmania cutánea mucosa o espúnea, producida por la variedad brasilensis de la Leishmania brasilensis, es la forma clínica, es progresiva, destruye el paladar, nariz, tráquea. Esto lleva un severo compromiso morfológico y funcional de la boca, nariz y vías respiratorias y produce una gran deformación facial. Es transmitida por la picadura del mosquito Phlebotomus que introduce promastigotes. Estos son fagocitados por los monocitos, donde se transforman en amastigotes. Vamos a tener los antiamoniales. Existen dos clases, los trivalentes y los pentavalentes. El trivalente es el tártaro de antimonio y potasio y es el estigofeno. El pentavalente es el antimoniato de meglumina y el estigogluconato sódico. Tienen actividad leishmaniásica, mejoran la enfermedad cutánea, mejora mucosa. Los pentavalentes son menos tóxicos, inhiben la glicólisis y la oxidación de ácidos grasos en los glicomas, por lo tanto va a haber una reducción en la generación de ATP y GTP. Esta disminución de la capacidad de producir energía del parásito determina la muerte. Son ineficaces por vía oral, todos por vía endovenosa, menos el tártaro, que es los pentavalentes alcanzan concentraciones plasmáticas mayores que los trivalentes, se depositan en el hígado y en el vaso. Los trivalentes se excretan por la bilis y los pentavalentes por la orina. Se da una dosis por 15 días seguidos. Si el paciente no mejora, hay que esperar por lo menos 15 días para empezar nuevamente el tratamiento. La forma activa es el ion antimonio, que es el que daña el metabolismo de los ácidos grasos y carbohidratos en los parásitos, disminuyendo la formación de ATP y GDP. Se excreta muy lento y cuando lo damos continuamente puede que lleguen a la acumulación en el organismo. Va a haber una intoxicación aguda y una subaguda. ¿Sí? La intoxicación aguda produce vómitos, diarreas, deshidratación e hipotensión arterial. El tratamiento se utiliza el metaprol, que es un quelante de metales pesados. En la intoxicación aguda. En la intoxicación subaguda, los trivalentes van a dar vómitos, diarrea, tos, artralgias, mialgias, cambios electrocardiográficos y hepatitis colestásica. Los pentavalentes producen vómitos, diarreas, erupciones cutáneas, fiebres, calofríos y cefaleas. Como ya hemos visto, los trivalentes son más tóxicos. El antimoniato de meglumina como ampollas de 1.5 de nilucantine, ¿sí? La dosis es de 100 miligramos por kilo, periodo de 15 días, están indicadas en la leishmaniasis cutáneo mucosa. ¿Ya? Bien, hasta ahí vamos a hacer hoy día. El jueves vamos a ver lo que falta en el práctico.